Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a tejer un bolso a trapillo súper fácil, perfecto si estás comenzando. Solo vamos a usar dos puntos básicos, el punto deslizado y el punto bajo. Es un diseño muy bonito y práctico, así que no te lo vayas a perder. Recuerda dejar tu like y comentario para apoyo al canal. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 3 centímetros, dos bolitas de madera, dos asas de metal de 8 por 11 centímetros, una base de cuero de 10 por 22 centímetros, metro, 9 marcadores, aguja lanera, ganchillo número 8, ganchillo número 3 y tijeras. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Estiramos bien el trapillo. Y voy a comenzar agregando marcadores en las 4 esquinas, aquí, el más cercano aquí en estas cositas de metal, aquí donde estoy agregando los marcadores es porque voy a hacer un aumento de puntos bajos. Usaré el ganchillo número 3 y comenzaré a trabajar desde aquí, de este lateral, para que mi cierre me quede a un lado y no quede cicatriz adelante ni atrás. Ok, entonces que quede en la parte del lado. Vamos a comenzar dejando un poco de trapillo. Ingresamos y hacemos cadenitas en todo alrededor. Aquí donde está el marcador, normal, una cadenita. Y seguimos. Cadenita en todo alrededor. Nos vemos por acá. Ok, estoy llegando a mi último deslizado. Así. Y acá vamos a jalar un poco para poder cerrar. El trapillo que dejamos restante lo vamos a llevar hacia enfrente. O bueno, en esta parte. Así. De esta manera. Aquí donde hicimos la última cadenita, que salga enfrente, ahí, así, que salga enfrente de esta orejita. Jalamos para que esta cadena quede igual que las otras. Acomodamos bien y entonces pasamos de esta manera, de arriba hacia abajo, tomando las dos hebras de la cadena. Así, y luego ingresamos en la misma cadena ahí donde pasamos esta hebra. Ahí. Apretamos y la dejamos de la misma medida que las otras. Así. Y luego escondemos este trapillo una vez hagamos parte del cuerpo del bolso. Ahora vamos a seguir trabajando y hacemos puntos bajos. Ahora sí comenzamos con los puntos bajos. Seguiré usando el ganchillo número 3 ya que debo de ingresar nuevamente por los agujeros en medio de la cadena. Ahí. Y salir arriba de esta hebra. Vamos a acomodar bien acá. Ahí. De esta manera, haciendo puntos bajos. Pueden agregarle un marcador. Si gustan y creen que se van a perder, agréguenle un marcador a la primera cadena formada por los primeros dos puntos, ya que esta sería la cadena de cierre. Siguiente, puntos bajos. Aquí vamos a hacer solamente puntos bajos. Y donde están los marcadores vamos a hacer un aumento de puntos bajos. O sea,
2 puntos bajos en ese mismo punto. Aquí ya estamos llegando. Ahí vamos a quitar y aquí hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahí. Y luego un punto bajo en cada cadenita. Cuando lleguen al marcador hacen 2 puntos bajos ahí en esa misma cadenita y luego 2 puntos bajos y así sucesivamente. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos bajos. Ahí en las esquinas hice los aumentos 3 y 4 y el resto solamente puntos bajos. En total me salieron 56 puntos. Ok, ahora vamos a cerrar. Jalamos, quito el marcador. Voy a estar usando mi otro ganchillo que es el número 8. Ingreso en esa cadenita, llevo el trapillo hacia atrás, así. Dejamos esta hebra de la misma medida que tienen estas otras hebras de la cadena. Ahora vamos a ingresar en medio de la misma hebra que estamos llevando hacia atrás. Aquí este trapillo tiene 2 hebras. Así, vamos a ingresar en medio y vamos a pasar por la primera. Así. Tomamos la orejita, apretamos, así. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Ahora vamos a dejar solamente una hebra en esta parte y vamos a tomar la hebra de arriba de la cadena junto con la lomita, ¿ok? Para que le dé más fuerza al cuerpo del bolso. Entonces vamos a pasar en medio de la cadena, tomando la hebra de arriba y tomando la lomita. Vamos a hacer aquí la cadenita que equivale a un punto bajo. Así, seguimos. Hebra de arriba y lomita, puntos bajos. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer más nada que puntos bajos. Punto sobre punto. Seguiré trabajando en todas estas cadenas y nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos bajos. También, si ustedes no tienen una base de cuero, pueden hacer su propia base tejida. Les dejo en la descripción un link a un video en donde les muestro cómo hago mi base y cuál es la técnica para que mi base me quede plana. Entonces vamos a cerrar acá. Jalamos la primera cadenita que se formó por los primeros 2 puntos. Ingresamos. Si ustedes gustan, siempre agreguen un marcador para que no se vayan a confundir. Ahí está. De esta manera. Siempre la hebra, igual que las otras. Ahora vamos a ingresar ahí donde hicimos la conexión. Abajito, en este punto, en el primer punto de esa hilera, vamos a ingresar en la parte de en medio. Ahí en medio del punto bajo. Y saliendo en medio del punto bajo de la parte de atrás. Aquí les voy a mostrar. Está la orejita, una hebra y otra hebra en medio del punto bajo. Ok. Tomamos la orejita, apretamos y lo pasamos hacia enfrente. Ahí. Y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Así. Nos dirigimos al siguiente punto, pero vamos a ir intercalando. Uno va a ir en medio del punto bajo y el siguiente va a ir en la base de ese punto bajo. ¿Ok? Así. El siguiente aquí en medio del punto, el siguiente en la base. ¿Ok? Entonces aquí va en la base. El siguiente en medio. Siguiente en la base. Ahí. Siguiente en medio. El siguiente en la base.
siguiente en medio y así, ¿ok? Base, en medio, base y en medio. Así sucesivamente en todo alrededor y nos vemos por acá. Ok, aquí está mi último punto, entonces ahí en medio del punto y ahora en la base y comenzamos con el de en medio en el punto. Ok, así, de esta manera, grande, pequeño, y así de esa misma manera en medio en la base, en medio en la base. Vamos a cerrar. Primero 2 puntos, ahí está la cadenita. Llevamos hacia atrás. Así. Anteriormente empezamos con el punto bajo centrado. Ahora vamos a empezar con el punto en la base. Ahí está el punto bajo, ahí en la conexión, donde estamos llevando el trapillo hacia atrás. Aquí vamos a empezar en la base de ese punto. Tomamos la orejita, apretamos, dejando esta hebra igual que las otras. No apretemos tanto, tiene que quedar así más o menos. De lo contrario, los puntos se les van a empezar a inclinar. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Ahí. Y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Así. Y ahora en el siguiente punto, aquí donde está este grandecito, en medio también. Miren, ahí está la lomita y las 2 hebras. Vamos a hacer un punto bajo. Siguiente, en la base, donde está el punto bajo pequeño, vamos a hacerlo en la base. Y donde está el punto bajo grande, lo hacemos en medio de ese punto. Aquí voy a agregar el marcador en la primera cadena formada por los primeros 2 puntos, ya que indica que cerraré ahí. Siguiente, ahí en la base, en este grande, en medio, pequeño en la base. A medida que estamos trabajando en nuestros puntos, por ejemplo, voy a hacer este, le doy altura, ok, a nivel de la orejita, cierro y no estiro esta orejita, ok. No le demos altura, no le estiremos de esta manera, siempre dejémoslo así más o menos, ni tan apretado ni tan flojo, para que estos puntos no se empiecen a inclinar a la izquierda, ok. Aquí sigo, doy altura, cierro, ok, no aflojo la orejita. Siguiente, en el punto grande hago mi punto bajo, así de esta manera, sin aflojar tanto esta orejita. Entonces seguiré trabajando de la misma manera y nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos, terminé con el punto bajo en el centro y comenzamos con el punto bajo en la base del punto bajo de base. Y de esta manera van a ir intercalando. Comienzan esta hilera, comenzamos con el punto alargado, el siguiente con el pequeño, alargado y pequeño, y así sucesivamente. Vamos a cerrar. Ahí acomodamos los puntos, este punto más que todo, que es la hilera de cierre. Ahí. Y cada que terminamos 2 hileras, vamos a acomodar los puntos así de esta manera hacia el lado derecho, ya que los puntos siempre se suelen inclinar hacia el lado izquierdo. Entonces de esta manera lo acomodan cada 2 hileras para que no salgan derechos. Así. Y aquí no dejar tampoco tan apretado, porque también ese es el factor de que los puntos también se inclinen. Vamos a cerrar. Ahí empezamos con el alargado, ahora vamos a empezar con el pequeño. Ahí estamos en medio del punto, tomamos la orejita, apretamos, ahí, tomamos
trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Y hacemos una cadenita. Ahora aquí está el punto bajo pequeño y en la base hacemos el punto bajo alargado. De esta forma. Siguiente, pequeño. Siguiente en la base. Y así. De esta forma vamos a estar trabajando. Voy a hacer unas cuantas hileras más y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis hileras deseadas. Aquí hicimos en total, en este punto alargado hay 2 hileras. Entonces hicimos 2, 4, 6 y 7. 7 vueltas en total. Vamos a medirlo. Ahí está, 6 centímetros. Miren cómo quedó. Escondí también el trapillo de la base. Ahora vamos a cerrar y voy a hacer el cambio de color. Voy a usar este. Si ustedes no le quieren hacer cambio de color, entonces continúan regularmente. Vamos a cerrar la primera cadenita. La llevamos hacia atrás. Ahí. Siempre ahí en la conexión, en el punto de abajo. Este punto es alargado, entonces vamos a comenzar en medio. Ahí. Salimos debajo de la lomita en medio de ese punto. Tomamos lo que es la orejita. Jalamos. Y aquí solamente, si no van a hacer cambio de color, bueno, llevan el trapillo hacia adelante y hacen su cadenita. Pero en este caso voy a hacer el cambio de color. Entonces agregamos ahí la orejita al ganchillo y corto, dejando trapillo para luego esconder. Ahora lo que vamos a hacer es marcar donde vamos a hacer el diseño como este, donde vamos a hacer los puntos bajos alargados. Así. El resto sería solamente puntos bajos centrados. Y este es el punto bajo centrado pero alargado. Miren qué bonito. 3. Nada más 3 de este lado. 1 en la esquina. 1 acá también en la esquina, en esta otra. Y 3 enfrente. Si ustedes le quieren hacer más, pues marcan donde quieren hacerle más en este lado. Ahora vamos a marcar. Encontramos lo que son las esquinas, luego el centro y luego lo que le vamos a poner a los lados. Sin contar la cadenita donde tenemos el marcador, hay 27 aquí y 27 cadenitas sueltas acá. Y de este marcador a este hay, aquí está el marcador, no contamos esa cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la sexta cadena. De este marcador a este hay, sin contar ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y en la octava agregamos el marcador. Entonces de la misma forma acá también tiene que ser en la octava que agregamos el marcador. Aquí está el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está en la octava. Y de acá tiene que haber lo mismo. Aquí está el marcador en este lado, 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta se agregó el marcador. Ok, ahí está, de esa misma manera. Y la forma más fácil para mí encontrarlos, pues bueno, y al trabajar con este tipo de base es más fácil, ya que donde hicimos los que son los aumentos, vamos contando punto por punto, así de esta manera, y así encontré el centro. Ok, igual acá, ahí está el centro. Y de estos lados, como aquí lo tengo, justo es el segundo punto acá, el segundo punto acá. Ahora sí vamos a hacer el cierre y agregar el cambio de color. Está la orejita, entonces agregamos ahí en medio, ahí apretamos y agregamos este otro color. Dejamos ahí el trapillo restante para luego esconder y lo pasamos hacia enfrente.
este trapillo hacia acá para que no se vaya a abrir la cadenita. Así. Donde tenemos el marcador, ahí vamos a hacer un punto aquí abajito en la base. Solamente donde tenemos el marcador vamos a hacer el punto bajo alargado, ¿ok? En los otros vamos a hacer punto bajo centrado. ¿Listo? Solamente donde tenemos el marcador. Voy a quitar el marcador, pero se lo agrego a una hebra de ese mismo punto para que no me vaya a equivocar. Aquí se lo voy a agregar a este de abajo para que no me vaya a equivocar y vaya a hacer lo que es la hilera de mi diseño en otro punto, sino que siempre que vaya en esa misma. Entonces ahí, aquí, punto bajo alargado. Se formó la cadena de cierre. Aquí arriba le agregan un marcador por si acaso creen que se van a equivocar. Entonces continuamos haciendo puntos bajos normales, no alargados, hasta llegar aquí en este otro marcador. Pero aquí, ojo, sí, lo vamos a hacer de esta forma. Cuando lleguemos a un punto bajo alargado, lo vamos a hacer en el centro, sí, normal. Cuando lleguemos a un punto bajo así pequeño, que no tenga el marcador, lo vamos a hacer pasando por la cadenita, por la cadena de ese punto, ahí. ¿Sí? Tomando las dos hebras, pero vamos a tomar la hebra derecha de esta forma. Tomamos la hebra derecha y pasamos por donde les comenté, en la abajito de la cadena. Así. Esto es para que nuestros puntos bajos no se empiecen a inclinar. Por ejemplo, acá lo hice de esa forma y miren, me salió derecho los puntos. No se me inclinaron hacia la izquierda. Bueno, yo le llamo punto bajo de ladito, que es básicamente lo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Abajo de la cadena de ese mismo punto que vamos a tomar, pero tomando la hebra derecha del punto bajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este que es el punto alargado normal en medio. Y aquí llegamos al punto bajo pequeño. Tomamos la hebra derecha y pasamos a través de la cadenita. Aquí está lo que es la lomita, debajo de la loma y al lado del punto bajo, ahí están las dos hebras, ¿sí? El lado derecho del punto bajo. Si ustedes creen que sus puntos no se les van a inclinar porque llevan buena tensión, porque tienen mucha experiencia, entonces háganlo en medio del punto, sin ningún problema. Pero hay mucha gente que se les empieza a inclinar, entonces les he mostrado esta técnica que sí funciona. Siguiente, ahí está el punto grande en medio. Siguiente está el pequeño, tomando hebra derecha debajo de la cadena. Siguiente, en medio. Y acá está el marcador, tiene que ser punto bajo alargado en la base de ese punto. Ahí está. Voy a agregarle el marcador ahí para que sepa que ahí siempre voy a hacer el diseño con el punto bajo alargado. Siguiente, ahí está el punto bajo alargado, bueno, en medio. De este marcador a este, aquí no voy a hacer ningún punto alargado, siempre va a ser el punto bajo pequeño. Solamente que cuando lleguemos a un punto bajo pequeño, como les digo, tomamos la hebra derecha y pasamos de ladito. Por ahí van a pasar, pero tomen la hebra derecha. Siguiente, en medio. Y acá donde tenemos el marcador vamos a hacer el punto bajo alargado en la base de ese punto. Damos altura y cerramos. Agrego ahí en una hebra el marcador. Ahí en medio, de ladito.
en medio, de ladito, aquí en medio, punto bajo alargado, agrego el marcador, ¿sí? Y sigo normal, en medio, donde está el punto bajo alargado, y donde está el punto bajo pequeño, de ladito. Y así sucesivamente, ¿ok? De esa misma manera como trabajamos acá. Como les digo, si se les complica de que se están confundiendo qué hacer, entonces solamente háganlo en el centro. Hagan los puntos bajos centrados y cuando lleguen aquí al marcador, hacen el punto alargado en la base del punto, ¿ok? En medio, puntos bajos, punto bajo alargado en la base y así. Pero pues esa técnica, la otra que les mostré, solamente es para que no se les empiece a inclinar sus puntos. Ya es opcional. Entonces voy a seguir trabajando toda esta otra mitad y nos vemos por acá. Ok, llegué aquí a mi último punto, vamos a cerrar. Ahí donde tengo este pequeño marcador. Llevo la hebra hacia atrás. Y ahí mismo donde tenemos la conexión, en ese primer punto de esa hilera, voy a ingresar de ladito tomando la hebra derecha y pasando por debajo de esta hebra. Ahí. De esta forma. Como les digo, si ustedes no lo quieren hacer de ladito, quieren hacerlo centrado porque pues llevan buena tensión del punto, entonces solamente ingresan en medio de ese punto bajo. Regular. Agregan lo que es el trapillo, cierran y pasan lo que es la hebra hacia adelante, pero yo lo voy a hacer pues de lado, y tomando la hebra y pasando hacia atrás, agregamos el trapillo, apretamos, misma medida que las otras, no apretamos tanto, tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente, así. De esta manera siempre vamos a cerrar. Aquí no vamos a hacer punto bajo alargado, ya que el punto bajo alargado solo lo vamos a hacer ahí donde está el marcador. ¿Ok? Entonces aquí donde está el cierre solo hay punto bajo regular. Hacemos la cadenita regularmente. Y aquí donde está el punto bajo alargado, vamos a hacer un punto bajo regular en medio. De esta manera sería una hilera, ¿sí? Con punto bajo regular donde no están los marcadores y donde está el marcador el punto bajo alargado. La siguiente hilera solamente van a ser puntos bajos, no van a ir puntos bajos alargados, ¿ok? Entonces donde está aquí el punto bajo alargado lo hacemos en el centro como siempre y los otros de ladito o en el centro normal. Llegamos ahí en esa hilera en medio, de ladito, ahí en medio, de lado o en el centro, en medio, de lado en el centro, en medio, y nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mi hilera de solamente puntos bajos. Vamos a cerrar. Primera cadenita formada, llevamos el trapillo hacia atrás en la conexión en este punto, como siempre, de lado, agregamos la orejita, apretamos, tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente, cadenita. Ok, ahora como terminamos solamente los puntos bajos regulares, ya en esta siguiente hilera van a ser con los puntos bajos alargados. Ok, hilera de puntos bajos regulares y hilera de puntos bajos con puntada alargada. Aquí en este punto, en la base, hacemos el punto bajo alargado, así,
acomodamos y normalmente de ladito, puntos bajos, hasta llegar al otro marcador. Llegamos al marcador, bueno, punto bajo alargado. Y así, ¿ok? Punto bajo regular, punto bajo alargado, punto bajo regular, punto bajo alargado. Y de esa forma van a trabajar, ¿ok? Estamos trabajando entonces en esta hilera con el punto bajo alargado donde tenemos los marcadores, ¿ok? Entonces la siguiente hilera vamos a trabajar solamente punto bajo, así como este. Siguiente con el alargado donde tenemos el marcador. Siguiente solamente puntos bajos. Y así sucesivamente. Voy a terminar de hacer algunas hileras más y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis hileras deseadas. Hice en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, 11 hileras. Y esto mide 10 centímetros. Vamos a cerrar. Lo llevamos hacia atrás. Y aquí este trapillo que estamos llevando hacia atrás, ingresamos en medio de las dos hebras. Ahí, de esta forma. Y pasamos por la primera. Agregamos lo que es la orejita. Jalamos, que este quede igual que estas otras. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Si ustedes le quieren hacer otro cambio de color, bueno, hacen lo mismo, le cortan y pasan enfrente el trapillo del color deseado. Así. Y hacemos una cadenita. Ahora vamos a tomar tomando la hebra de arriba y la lomita de la parte de atrás. Solamente puntos bajos. No van a haber aumentos, no va a haber más nada que solamente punto sobre punto. Llevamos ahí normal, la hebra de arriba y la lomita. En todo alrededor y nos vemos por acá. Ok, terminé mi último punto. Vamos a cerrar de la misma manera que cerramos aquí abajo. Lo pasamos hacia atrás e ingresamos en medio de esas dos hebras de ese trapillo que estamos pasando hacia atrás. Ahí tiene dos hebras y pasamos por la primera hebra de esta manera, dejando una adelante. Agregamos la orejita en el ganchillo, apretamos. Aquí voy a así. Vamos a apretar bien para que no se vaya a aflojar y luego que se haga grande igual que esta. Entonces aprieten bien. Así. Haciendo una cadenita. Y continuamos trabajando como lo estábamos haciendo. Hebra de arriba y la lomita en cada cadenita. De la misma forma seguiré trabajando esta hilera y nos vemos por acá, ya que en esta tercera hilera agregaré lo que son las asas. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mi segunda hilera. Vamos a cerrar la primera cadenita, la llevamos hacia atrás. Aquí voy a hacer un cambio de color y esto es opcional, ok, pero yo le voy a hacer el cambio de color. En este caso le voy a agregar el mismo color con el que comencé. Voy a dejar un poco de hebra para luego esconder. De esa hebra que estamos pasando hacia atrás, como siempre, de esta misma manera, ingreso en medio y paso la primera.
agrego lo que es la orejita en el ganchillo, jalo, trato de dejar, ¿sí?, de la misma medida que las otras, y aquí es donde agrego el color, así. Paso esta hebra hacia acá para que no se abra la cadenita que voy a hacer, así. Luego voy a jalar bien esto al esconderlo. No lo voy a cortar, de hecho, ya que las siguientes vamos a hacer, después de esta tercera hilera voy a hacer 2 más, en total van a ser 5. Entonces voy a seguir usándolo, no lo voy a cortar, solamente lo voy a pasar hacia arriba. Entonces así sigo normalmente, ahí, hebra de arriba y lomita. Voy a medir mi asa, voy a quitar todos estos marcadores, ahí, y voy a medir mi asa. Esta línea significa que es el centro de mi bolso. Es ahí donde voy a agregar el centro de mi asa. Este mide 11, si no me equivoco, sí, 11 centímetros por 8. Entonces de esta manera, creo que ahí, entonces quiere decir que desde esta cadenita voy a empezar a atar lo que es el asa a mi bolso, así, y que termine acá. Este es el centro, entonces es 1, 2, 3, 4, aquí, 1, 2, 3, 4, 4 cadenitas hacia aquí sin contar la que estoy agarrando, 1, 2, 3, 4 y 4 cadenitas hacia acá, así. Entonces de esta misma manera, acá, esta es la hilera, ok, entonces 1, 2, 3, 4, aquí. Esta es la del centro, 1, 2, 3, 4, aquí. Esta es la hilera, 1, 2, 3, 4, sí, es esta. Ahí está. Ya identifiqué lo que es donde voy a agregar mi asa y sigo con mis puntos hasta llegar en el marcador. Ahí. Y llegué aquí al marcador y de esta manera lo voy a agregar. Esta es la parte de abajo, así, entonces lo voy a agregar así, la asa hacia abajo, así, de esta forma. Ingreso por el asa, así, e ingreso en la cadenita, la hebra de arriba, y tomando lo que es la lomita. Tratemos de hacer los puntos no tan flojos. Ahí, ingreso por el asa e ingreso tomando la hebra y la lomita en todos estos puntos hasta llegar al marcador. Ahí llegué donde está el marcador y voy a hacer mi último punto. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 puntos. De esa manera. Tampoco lo hago tan apretado, ya que va a ser difícil hacerle así de esta manera a la hora de tomar el asa. Ok, entonces sería así. Ok, y seguimos regular. Siguiente, puntos bajos hasta llegar al otro marcador y le hacemos de la misma forma. Ok, entonces voy a terminar acá, agrego en esta parte de esta forma y empiezo a hacer mis puntos tomando la hebra de arriba y la lomita, haciendo puntos bajos. Ok, 9 puntos en total para sostener el asa. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos bajos de este color. Vamos a cerrar.
Y como siempre, de ese trapillo que estamos pasando hacia atrás, tiene 2 hebras, ingresamos en medio y pasamos por la que está aquí primero. Ahí tomamos la orejita y apretamos. De hecho, aquí ya voy a cortar, no voy a agregar más este color. Tomo el trapillo, ahí está, no lo corté, miren, solo lo pasé hacia arriba y hago mi cadenita. Luego, a la hora de esconder lo que son estos trapillos, aprieto para que quede de la misma medida que las otras. Y sigo haciendo mis puntos bajos tomando la hebra de arriba y la lomita. Normalmente voy a hacer 2 hileras más, ¿ok? Estoy haciendo esta que es la cuarta, 1, 2, 3, 4 y voy a hacer otra más, ¿ok? Entonces voy a seguir trabajando de la misma manera, cierran de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Entonces nos vemos en la quinta hilera. Ok, terminé mi quinta hilera. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar. En la primera cadenita formada, ingreso, paso el trapillo hacia atrás y ahora vamos a hacer deslizados. Vamos a ingresar en esa hebra que pasamos hacia atrás, todas. Ahora ya no vamos a ingresar por en medio de las dos, sino que pasamos por todo el trapillo, así. Agregamos la orejita, apretamos, tomamos trapillo y pasamos hacia enfrente. Ahí vamos a hacer deslizados. Siguiente cadenita, ahí pasando por ambas hebras, ok, tomando la cadena completa. Damos altura y hacemos el deslizado. Damos altura, hacemos el deslizado, así de esta forma en todas las cadenitas. Miren, siempre den altura, de lo contrario se va a empezar a encoger. Así. Voy a seguir trabajando de esta forma y nos vemos por acá. Estoy en mi última cadenita y corto. Vamos a soltar con cuidado para que no se cierre esta cadenita. Y vamos a formar la cadenita de cierre. Aquí fue donde comenzamos a hacer los deslizados. Vamos a ingresar la aguja de arriba hacia abajo, tomando ambas hebras. Ahí. La última en medio, pasando estas 2 hebras. Así. Y escondemos por debajo de estos puntos. Luego lo hago. De hecho ya escondí todas las hebras de los cambios de color. Así. Acomodamos bien. Miren qué bonita. No hay ninguna cicatriz, ya que la cicatriz quedó en esta parte de acá. Y no se va a ver porque lo vamos a doblar de esta manera. Así que no se va a ver mucho la cicatriz. Miren. Esta parte aquí que queda, lo vamos a cubrir. Y queda aquí intacto. Ahora vamos a medir 20 centímetros. Y de este lado 30 centímetros. Vamos entonces, aquí ya sabemos que la esquina es esta. Ahí. De igual manera acá. Esta es la hilera de la esquina. Voy a agregar por el momento aquí el marcador para que se sostenga.
creo que así. También acá voy a agregar para que se pueda sostener, ya que le voy a agregar una tira de trapillo acá para que pueda cerrar esto, tal como lo hice aquí. Miren qué bonito y a la hora de abrir sería de esta manera. Esta es una opción, miren, así, cerrarla así de esta manera, y agregamos nada más el moñito. Esta es una opción, y la segunda sería agregarles, aquí tengo los magnéticos, ustedes le agregan unos pequeños magnéticos a estos lados, por ejemplo aquí, así, y lo cierran así. También esa sería una opción en caso que no le quieran agregar lo que es este moñito, ok. Yo se lo voy a agregar en esta ocasión, pero como les digo, si ustedes quieren pueden agregar magnéticos, ya sea los que tienen estos dientitos así para sostener, podría agregárselos, y acá solamente cerrar. Traen también esto para sostenerlo, o también hay magnéticos así, miren, en la cual ustedes costuran ahí y lo pegan. Esto también sería una forma bonita, así, solo lo pegan, a la hora de abrirlo se despega. Pero no le voy a agregar esta vez, lo voy a quitar, le voy a agregar esta tira de más o menos 100 centímetros. Vamos a estirarla bien. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a estar pasando. Aquí se me quitó esto. Cualquiera de los dos lados puede ser su parte delantera, ya que aquí no se comenzó ni se terminó lo que son las hileras, así que no hay cicatriz. Entonces vamos a ver, voy a comenzar por acá. Vamos a buscar el centro. Este es el centro. Entonces aquí ingreso. De esta forma. Paso 1, 2, 3, 4. Así. Un, 2, 3, 4, ok. Y aquí 1, 2, 3 en la tercera. Y solamente lo agregamos ahí, que pase a través de esta forma. Ahí ustedes le buscan el lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres, aquí. Esta es la hilera del centro, ok, perfecto. Ahí paso solamente ese punto bajo y sigo igual. 1, 2, 3. Un, dos, tres, aquí salimos, justo. Ahí está, a la hora de abrirse, de esta forma, y lo cerramos así, ahí acomodando bien. Yo siempre le agrego forro, y al agregarle el forro, le agrego también su magnético. Más grande que este, claro, pero siempre le agrego su magnético también. Ahí. Vamos a dejarlo igual. Y le agrego acá estas bolitas de madera.
así, y le hacemos un moñito. Y de accesorio le voy a agregar esta borla, ya la hemos hecho en varios de nuestros videos. Les voy a dejar uno de ellos en la descripción. Y así de fácil terminamos. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a intentarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Te mando un abrazo, saludos y bendiciones.